Ok, perfecto. Esto. Ok, ahí estamos. Perfecto. Bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a otro espacio de Psicoedúcate Más. Mi nombre es Hansel Ramírez y les presento Psicoedúcate. Para los que son nuevos, Psicoedúcate es un proyecto de Science Soul, asesoría y capacitación psicológica con el único objetivo de generar una nueva cultura en pro de la salud mental. Entonces, Psicoedúcate básicamente es un foro completamente abierto al público en general, completamente gratuito, en donde hablamos de temáticas que nos ayudarán a, eh, a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud mental. Ahorita les explico, Psicoedúcate tiene tres momentos. El primer momento es el sondeo. El sondeo es muy sencillo, tres, cuatro personas nos ayudan con su micrófono para decir si se ve y se escucha bien y también para decirnos de dónde se conectan. Esto es muy importante porque estamos revisando el alcance de este proyecto. Entonces, el segundo momento es la fase expositiva y el tercer momento es la parte de diálogo-discusión en donde nos comparten sus preguntas, sus dudas y sus aportaciones. Esta parte es muy importante porque nos ayuda a generar un ejercicio hermoso que se llama dialéctica, que nos ayuda a acercarnos un poco más a la verdad. Entonces, siempre los invito a participar, los invito a cuestionar, a levantar la mano, a darle valor a su opinión, a generar un pensamiento crítico. Nunca, nunca de los nunca se queden con lo que diga el ponente. Siempre cuestionen, siempre pregunten y siempre aporten. Entonces, vamos a pasar al primer momento, porque el tema de hoy es muy, muy, muy importante, muy interesante. Entonces, necesitamos el mayor tiempo posible para analizar los puntos a explorar. Entonces, solo tres, cuatro personas que nos ayuden abriendo su micrófono y diciendo si se ve, se escucha bien y también de dónde se conectan. Adelante, los escuchamos, chicos. Hola, mi nombre es Miriam. Ya tenía rato que no me conectaba, se escucha muy bien y soy desde el Estado de México. Perfecto, bienvenida de nuevo, Miriam. Bienvenida, saludos hasta el Estado de México. Adelante, los escuchamos. ¿De dónde más se conectan? Aquí Carlos Herrera de Argentina, Ramos Mejía. Ramos Mejía, La Pata. Excelente, saludos, saludos hasta Argentina, guacho. Perfecto. Este, ya se volvió un foro internacional. Adelante, de dónde más se conectan? Buenas noches, aquí Bianca Cedeño de Ecuador. Perfecto, saludos Ecuador. Excelente. Bruno, adelante, hermano. Buenas noches, ¿qué tal? Se escucha todo perfecto, se ve todo bien y yo vengo de Perú. De Perú. Excelente, excelente. Saludos, bienvenido. Pues bueno, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno. Ahí, coméntenos en el chat de dónde se conectan para tener un sondeo un poco más preciso. Y pues bueno, les presento como cada lunes. Adelante, Yosani. Prepárate, la puta que te reparió, porque los viernes... Sí, te pones No pasa nada. Entonces, comenzamos. Una noche Comenzamos con la con fase expositiva. No te la puedes perder, hijo de Remil. Porque si Perfecto. no estás así, andate a la concha de la lora. Bravo. Muy bien. Había un graciosito. Ya lo sacamos. Excelente. Perfecto. Vamos a comenzar con el tema de hoy, con el ponente del día de hoy. Edgar Martínez, carnal, te dejo los micrófonos, las cámaras y el foro a tu disposición. Adelante, carnal, rómpete una pierna.
traes el micrófono apagado, bro. Gracias. Lo Sí. tenía prendido. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a los presentes. Es un gusto, como siempre, estar aquí, como todos los lunes, con ustedes en esta nueva edición de Psicoedúcate, que si no me equivoco, estamos en la edición 79, ya un número significante de sesiones. Madre. Entonces, Puta madre. En la jungla. Ah, me olvidaba. Y traía la puta de tu hermano. ¿me apoyas en ese tema, Hansel? Edgar, ¿te acordás de mí? No me Listo. llamaste más. Estamos hace una semana, estuvimos juntos, no sé si te acordás. Estoy embarazada, creo. No sé si te acordás igual de mí. ¿Te acordás de cómo te chupaba la pija toda la noche? Hansel, ¿me apoyas con estos temas, por favor? Sí, ya estoy en eso, carnal. Adelante. Gracias. Muy bien. Necesito que solamente se queden las personas interesadas. Que la persona que no tenga nada más que hacer, pues que busque otro tipo de actividades en otro espacio. Les pido una disculpa. Esto es algo a lo que estamos expuestos a la hora de hacer público nuestro contenido. Y pues nada, una disculpa para todos ustedes. Hansel, estamos... Sí, eso tú lo puedes arreglar. Como tú estás Ay, pero ¿qué es presentando. eso? Ay, es una poronga azul, ¿qué es Yo eso? creo que Ay, podría pero qué cerrar maleducado. la sesión y dar acceso únicamente a las Eso ¡Cerrá es personas. el una culo, ofensa, es una pelotuda! ofensa, los voy a ¡Cerrá reportar el a todos. culo! Hansel, no sé qué está sucediendo, por favor, apóyame. Hansel, yo sugiero cierres la sesión e ingresemos nuevamente y solo des acceso bueno, pues a quienes regularmente estamos en estos temas para evitar estos sobresaltos. Excelente. Sí, sí, sí. Ahorita estoy tratando de restringir ciertas cosas. De la presentación, tú puedes hacer que no hagan esto, carnal. Igual podemos comenzar sin la presentación, sin compartir la pantalla para continuar. Excelente. Ok, déjame nada más identifico algo. Muy bien. Pues esto es un fenómeno muy interesante y estamos, como lo mencionaba Edgar, estamos expuestos. Nosotros, sinceramente, hacemos este contenido pues de todo corazón. Entonces, las personas que no tengan nada que hacer, los invitamos a salir de esta sesión. Entonces, para que no se perturbe, no se perturbe este espacio de conocimiento. Igual, pues estamos hablando de psicología, si necesitan un poco de ayuda para su necesidad de atención, pues estamos disponibles para la atención psicológica dentro de un espacio terapéutico. Yo sé que todos lo necesitamos. Entonces, pues bueno, al parecer mucha gente se nos está quedando afuera porque ya no estoy dando ingreso. Qué triste, qué triste, qué triste que esto suceda. Entonces, pues bueno, ni modo, vamos a darle, carnal. Quiero ver si puedo identificar a la persona que está rellenando la pantalla para que por favor le demos salida. Ahí está, ya empezaron. Me parece que es Pablo Alegre. ¿Pablo qué, perdón? Pablo Alegre. Ah,
Lo siento, hermano. Perdón. Listo, ya se fue. Gracias. Muy bien. Qué pena, nunca me había tocado este tipo de circunstancias. Bienvenido, hermano. Yo ya llevo 70 y tantos psicoedúcates. Les ofrezco una disculpa. No es algo que tenga yo considerado y es algo que lo que tenemos que buscar medidas para evitar al máximo que se sigan suscitando este tipo de actos que no hacen nada más que quitarnos el tiempo, un tiempo que es bastante valioso para nosotros y que de alguna manera nosotros sabemos aprovechar nuestro tiempo en manera productiva. Desafortunadamente hay personas que con carencias y con necesidades, las cuales pues no están resueltas ni satisfechas y de alguna manera esta es su manera de hacer un llamado de auxilio. Entonces, pues esperemos, nada, que pronto esas personas logren sanar, logren recuperarse de aquello de lo que se está eh, doliendo y pues nada, la mayor de las tolerancias para todas las personas y una disculpa para los presentes, ¿vale? Les comentaba que esta es la edición número 79 de Psicoedúcate y esta edición se realiza en torno a la introducción de la psicología jurídica y el alcance que tiene en el aspecto criminal y forense. Esta es una sesión que se realiza como complementación a lo que fue la anterior, a la mía anterior de la semana pasada, ya que pues estuvimos revisando el enfoque de la psicología criminal y pues nada, surgieron bastantes dudas, surgió bastante interés, surgió un feedback muy interesante, muy enriquecedor. Y pues bueno, fue en esa misma sesión en donde me comprometí y en donde se definió cuál sería el tema de la siguiente. Entonces, nos estaremos adentrando en lo que es la rama, la escuela de la psicología jurídica, y en lo particular estaremos revisando cuáles son las atribuciones, cuáles son las acciones que tiene en su campo criminal y en sus aspectos forenses, ¿vale? Una de los objetivos de estar hablando de estos temas es más que nada para que todos nos demos cuenta lo que es realmente este tema, ya que, pues bueno, evidentemente existe muchísimo interés, existe muchísima demanda de conocimiento con respecto a este tema, ya que, pues bueno, los medios de entretenimiento nos han dado un panorama, es un panorama que desafortunadamente es muy erróneo, es equivocado y está bastante alejado de la realidad. La televisión, las series, el cine nos han pintado un panorama de la psicología criminal o de la psicología forense desde la fantasía, desde lo que no es ciencia. Entonces, muchas personas interesadas en el tema, pues buscan como que replicar esas prácticas, buscan generar esos conocimientos que ahí se exponen. Sin embargo, pues bueno, el objetivo es darnos cuenta, contextualizar qué sí es psicología criminal, psicología forense, cuál es el campo de acción de la psicología dentro del derecho, y para eso, pues bueno, tenemos que hablar de los antecedentes. Eh, bueno, sabrán que somos nosotros regionarios de México, y pues bueno, para las personas que también nos visitan de México, de alguno de los estados, pues bueno, permítanme comentarles que bueno, la psicología jurídica surge como una identificación de un área de estudio común entre la psicología y el derecho en México. Esto aproximadamente en el año 1999 a raíz de un programa multidisciplinario de estudios de psicología y derecho. Esto fue realizado por investigadores del Instituto en Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Psicología de la UNAM. La finalidad fue desarrollar una línea poco explorada y que se sintetizó en el estudio de individuos en relación con el sistema jurídico. Nos vamos a dar cuenta que es una rama pues nueva, al menos en México. Es una rama que ha estado tratando de imitarse y también de adaptarse al sistema de justicia mexicano. Al final de la sesión, para nuestros compañeros foráneos, para nuestro público internacional que tenemos el día de hoy, pues sería interesante también conocer si es que, cuál es cuáles son las aportaciones que existen en psicología jurídica en su país, en su estado, si es que se habla de esto o si es que, pues bueno, también se vale que pueda ser algo nuevo, ¿vale?
Para arrancar, bueno, les comentaba, esto es novedoso, entonces es una rama que está en constante actualización. Es una rama que está, que demanda que se genere conocimiento, que se genere discusión, que se generen espacios como estos, que se generen grupos, que se generen redes, ya que esta es la manera en las cuales crece el gremio como tal. No pudiese ser desde otra manera, no pudiese ser desde lo aislado, sino desde lo público. Entonces, es por eso que nosotros hacemos nuestras invitaciones en públicos en general, para personas estudiantes, para egresados, incluso para profesionistas, ya que ellos pues muchas veces también son quienes nos otorgan un buen feedback. Pues bueno, necesitamos antes definir qué es psicología jurídica. Y pues bueno, como tal, la psicología como disciplina científica contribuye al campo del derecho con paradigmas y modelos que explican la manera en que el individuo interactúa con el medio social. Frente al sistema jurídico, cumple una doble función. Sus decisiones afectan a los individuos que están bajo él mismo. Por el otro lado, es objeto de creencias, intenciones, motivaciones y actitudes. Entonces, pues la psicología jurídica, pero se fundamenta como un campo de estudio multidisciplinario con un enfoque teórico, explicativo y empírico que comprende el análisis, explicación, promoción, evaluación, diagnóstico, asesoramiento y tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos y sociales que inciden en el comportamiento jurídico de los individuos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Entonces, bueno, esta diapositiva desde aquí nos marca el panorama del campo de actuación, ¿vale? Es un campo que va desde lo general hasta lo particular, que va desde el estudio, desde la investigación, hasta la explicación, hacia la academia y como tal, pues bueno, ya en la práctica como tal. Necesitamos hablar de lo que es el comportamiento jurídico y desde el punto de vista dinámico de los sistemas. Es la forma en la que estos se modifican o se adaptan a los cambios sociales. Determinan la manera en que estos incorporan nuevos modos de relaciones entre grupos e individuos. El estudio del comportamiento jurídico constituye un análisis de aquellas conductas que se adaptan o se apartan del conjunto de normas bilaterales, heterónomas, generales y coercibles que prescriben los diversos órdenes sociales. La conducta jurídica como parte del comportamiento humano es aquel conjunto de acciones que actualizan algún aspecto normativo para producir las consecuencias jurídicas previstas por la norma, sean estas las consecuencias de derecho que los sujetos quieran o no. De alguna manera, pues surge esto con un fin de crear una consecuencia. El derecho como tal estipula desde su participación, desde su gremio, contribuye con leyes, con reformas, las cuales, como lo menciona, busca que se cree un cambio en el sistema. Y ese cambio en el sistema, pues siempre tiene que ser evaluable. Si esa reforma se implementó y se está llevando a cabo, pues tiene que estar siempre sujeta a una crítica, a una observación, para ver si es que los resultados se están cumpliendo y para ver de qué manera se está reorganizando la sociedad, el sistema como tal, para la adaptación de esa nueva norma. Entonces, nos vamos a dar cuenta que este estudio también va de lo individual hacia lo social. Pues bueno, dentro de lo social se va más que nada a analizar la implementación de la normativa jurídica en los sistemas. En resumen, pues la psicología jurídica se ha construido con relación a la prueba en el foro de justicia, a la evaluación, al comportamiento y al tratamiento de reeducación del agresor, a la evaluación y el tratamiento de la víctima, así como a concretar la propia norma en sí, y al estudio del comportamiento y de razonamiento a la vez que da formación a los diversos operadores de justicia. No solamente al hablar de un tema judicial, vamos a estar hablando de criminalidad, que es lo que hemos estado haciendo la anterior, y me parece que son dos sesiones en las cuales hemos cambiado nuestro enfoque, que dejamos de hablar un poco de la víctima para concretarnos en los agresores, en los victimarios. Y nos hemos dado cuenta que este cambio de paradigma pues ha despertado un interés tremendo. Eh, entonces, sería interesante también que al final de la sesión, ustedes en lo particular nos hagan saber cuál ha sido la razón. Yo estoy muy intrigado cómo es que incrementó el foro una vez que empezamos a hablar de criminales
en comparación a cuando estuvimos hablando de victimología, a las terapias breves y de urgencia, que son las que se utilizan a la hora de intervenir con víctimas. Entonces, pues nos hemos dado cuenta de este comportamiento muy interesante y que, pues bueno, nos damos cuenta que es un tema novedoso, es un tema poco explorado, es algo de lo que quizás sí se habla, pero a lo mejor no se habla muchas veces de la manera correcta, de la manera científica que este tema demanda, ¿vale? Entonces, pues bueno, para eso estamos nosotros. Uno de los alcances, pero una de las ramas que vamos a poder encontrar dentro de la psicología jurídica es algo muy, muy, muy interesante, que es la psicología forense. Esta más que nada es la aplicación de las teorías psicológicas, métodos y hallazgos en la administración de justicia. Incluso desde el nombre suena como algo sensacionalista, ¿no? Cuando se desconoce la etimología de forense, pues estaríamos pensando que al hablar de forense y psicología, pues es que pues vas a platicar con los muertos, o vas a, o que como que un tratado, como que el término forense, al menos en México, como que inclina popularmente hacia el concepto muerte. Sin embargo, pues bueno, como lo comentaba, para eso estamos, para delimitar lo que es y lo que no es. Y psicología forense, evidentemente, no se trata de muerte. En definición, para la psicología forense se esgrime a su favor un argumento de tipo semántico epistemológico. La palabra foro, fluye de la raíz latina forum, que significa el lugar público donde se ejerce la justicia, los tribunales, por así decirlo. El origen etimológico de la palabra forense proviene del latín forensis, foro del Tribunal Imperial Romano. Entonces, nos damos ya cuenta que forense viene de foro. Y un foro, pues es aquel lugar donde se van a presentar las evaluaciones, donde se van a generar los contrainterrogatorios, donde se va a presentar en el litigio las pruebas y todo el informe, es el informe forense como tal, donde se presenta. Entonces, todo lugar o toda persona profesional que se pare en un foro como tal, pues bueno, puede ser considerado forense. Llámese médico, llámese psicólogo, llámese antropólogo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son personas que investigan, son personas que evalúan y que generan un informe como tal para presentarse ante un tribunal, ante un juez y en su caso, pues en un proceso de litigio. Entonces, bien, la psicología forense se define por ser la ciencia que desarrolla la aplicación de todas las ramas de la psicología ante los asuntos legales, cooperando siempre con la administración de justicia. Su lugar de actuación es en el foro tribunal, como se los comentaba, colaborando con el ejercicio del derecho. El psicólogo forense es el experto que debe dar respuesta a una serie de cuestiones específicas planteadas por los juristas. Realiza evaluaciones especializadas sobre los aspectos psicológicos pertinentes al sujeto de pericia, siempre a través de una metodología científica. Este último punto hay que subrayarlo, siempre a través de una metodología científica, porque todos nuestros procedimientos, todas nuestras evaluaciones merecen este riguroso apego científico. La semana pasada estábamos hablando de lo que es y lo que no son prácticas científicas, o cuáles son prácticas científicas malamente implementadas en los tribunales. Hablábamos de que existen, no sé, por ejemplo, en las series, personas que creen leer el rostro y que por lenguaje no verbal ellos determinan si una persona está mintiendo o si se está trasladando hacia ciertos aspectos de su vida, o de los ejemplos de personas o de las escuelas más bien, que creían que la criminalidad tenía una característica física, que por el tipo de ceja, que por el tipo de frente, que por el tipo de tal. Entonces, generábamos una discusión en la cual, pues, planteábamos que la criminalidad no tiene una característica en específica, que si es que estamos buscando una característica específica o si es que estamos buscando a criminales con un adjetivo de monstruos, pues estamos civilizando la investigación.
La justificación de esto, pues meramente es porque necesitamos humanizar las prácticas forenses. Al humanizarlas, todas las personas son susceptibles a investigación, no nomás aquellas que por sus rasgos económicos, fisiológicos o ideológicos son propensos a un prejuicio como tal. Entonces se trata de esto, de ser éticos, de ser responsablemente metodológicos y en apegos a protocolos científicos. La evaluación forense como tal debe manejarse bajo los requisitos legales y éticos, limitándose a la exploración de los aspectos que son pertinentes para dar respuesta más que nada a lo que está subyacente a la condición mental, cognitiva y a la historia de vida del sujeto evaluado. Dentro de una evaluación psicológica forense, pues bueno, nos vamos a encontrar con algunos puntos, los cuales vamos a revisar. No sin antes, quiero comentarles que, pues bueno, como tal, el informe psicológico forense expresa una opinión científica. Es una opinión científica que es un proceso. Es un proceso el cual concluye en un elemento judicial que puede ser discutible, puede ser susceptible a una valoración subsiguiente. Cuando un perito presenta ante el foro su informe, pues la contraparte hace su trabajo, que viene siendo el contrainterrogatorio. Es aquella parte donde se le cuestiona al profesional o al forense, psicólogo experto, acerca de sus credenciales, acerca de sus métodos, acerca de su trabajo que está realizando. Y es ahí donde, pues, no se dice tumbar, pero donde sí te cuestionan tu trabajo como tal, porque el peritaje, pues, el peritaje como tal, pues es siempre susceptible a una valoración, a una Objeción. a una objeción, exactamente. Y en este caso, pues se puede solicitar, eh, si no me equivoco, el término en derecho se llama un tercero en discordia, si no me equivoco. Cuando ambos presentan dos peritajes y ninguno de los dos concluye, pues bueno, coincide. Entonces se está obligado a como tal a generar un tercero, pero que sea independiente a cualquiera de las dos partes. Entonces, pues bueno, como tal, solamente va a ser una opinión científica que pues el jurado pues será su herramienta para los procesos que de él devengan. Bien, regresando a la presente diapositiva, estábamos por empezar a hablar de las etapas de evaluación psicológica forense. Y pues bueno, el primer punto de la etapa de la evaluación es analizar el asunto judicial. Para el análisis del asunto, el perito, el psicólogo, necesita empaparse de los informes sociales, de los informes policíacos, entre otros informes a los cuales él debe tener acceso. No solamente se debe de limitar a su evaluación, no solamente se debe de limitar a su trabajo y ya, sino que también es necesario, incluso pues está dentro de su campo de acción el tener acceso a estos informes, tanto sociales, tanto policíacos, el cual le pinte un panorama del asunto, de la cuestión. Enseguida, la siguiente etapa vendrá siendo la entrevista. Para la entrevista, pues bueno, estaremos aplicando lo que son técnicas de entrevista, pero no pensemos en la entrevista desde nuestra concepción clínica, porque hay diferencias entre lo que va a ser la entrevista clínica, que se realiza de igual modo en la primera sesión con nuestro cliente paciente, y donde se le pregunta su nombre, su familia, todos sus, ya todos, espero que conozcamos cuál es el cuerpo de la entrevista psicológica clínica. Entonces, no confundirla con lo que es la entrevista forense. ¿Por qué? Porque los dos persiguen objetivos distintos. Más adelantito hablaremos de cuál es la entrevista
efectiva ante esta etapa de evaluación y en qué se diferencia de la clínica. En tercera etapa, vamos, bueno, el perito experto necesitará elaborar una hipótesis y desde este punto empieza de alguna manera el proceso de investigación. Como todas las investigaciones, no solamente las forenses o las criminales, parten de una hipótesis. Esta hipótesis, pues bueno, deberá ser manejada mediante la selección de una metodología e instrumentos de evaluación. Pero estos instrumentos o metodologías, al menos en el campo de la psicología forense, tendrán, repito, apego siempre, 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 siempre a la ciencia, a lo que está considerado y aprobado por protocolos o por organizaciones internacionales, ¿vale? Entonces, no podremos aplicar vaya, instrumentos que bien pueden funcionar en la clínica, pero que en lo forense pues no tienen espacio, ¿vale? Enseguida, pues bueno, una vez que se aplicó la metodología y se seleccionaron instrumentos de evaluación y se aplicaron, pero no todavía no se aplican, lo que sea, cuando se hace la selección de estos como tal, necesitamos hacer la comprobación de la hipótesis. Y esta hipótesis no puede ser única o no siempre como tal se genera una sola, sino que puede ser una, dos o tres, debido a que pues, no siempre se tiene la claridad suficiente del acontecimiento. Entonces, la comprobación, pues bueno, se hace en base a una o dos o tres hipótesis, ¿vale? Enseguida, pues bueno, como me adelantaba, vendrá la aplicación de pruebas psicológicas. Aquí el perito tendrá que tener en su arsenal, pues, una serie de baterías de pruebas, de test psicológicos, los cuales cumplan con el objetivo que se está buscando. Si es que se está, por ejemplo, entrevistando no sé, a una víctima del delito de violencia, pues vamos a necesitar herramientas de evaluación del daño psicológico, debido a que como tal, pues bueno, lo mencionaba, es una herramienta que al jurado le va a servir. Va a decir, ok, sí, sí tiene daño, pero para yo generar justicia restaurativa necesito saber cuánto. Entonces, de alguna manera, no todos los acontecimientos tienen el mismo impacto en todas las personas. Aunque sea el mismo tipo de violencia, si se replica en uno, dos o tres o cinco más personas, no siempre va a tener el mismo impacto. Y esto debido a las características meramente de la persona, a su contexto, a su edad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la aplicación de las pruebas nos va a ayudar a esto, a visibilizar como tal, a hacer objetivo esto que estamos buscando, ¿vale? Enseguida, bueno, vendrá la integración de los resultados, de lo que fue lo recabado en la entrevista, de lo que fue la hipótesis, de lo que fue la metodología, los instrumentos de evaluación, la comprobación de la hipótesis, la aplicación de las pruebas que se estuvieron realizando, si fueron una o dos, o si fue una batería completa, y esto se necesita integrar para al final hacer la creación de lo que es la elaboración de un informe pericial, ¿vale? Eso es lo que al final llega y se presenta en la sala, un informe pericial. No se hace entrevista ahí en media sesión, no se hacen test psicológicos ahí en el foro, sino que cada uno de estos puntos tiene un lugar en específico, ¿vale? Y estos puntos pues tienen que cumplir, estos puntos de aplicación tienen que cumplir con características específicas. No podemos, si se trata de niños, niñas o adolescentes, pues necesitaremos, perdón, apegarnos a protocolos, los cuales están implementados o sustentados por organizaciones internacionales y en los cuales se debería de tener siempre completamente apego, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos informes son los que se presentan, son los que pueden ser susceptibles a un contrainterrogatorio, a una objeción, o dar parte a un tercero, a una tercera o segunda o tercera evaluación, ¿vale? Para hablar de psicología forense, también vamos a tener que tener noción de lo que es la credibilidad del testimonio, debido a que muchas veces se pone en tela de juicio. Uno de los temas centrales de la psicología forense es la posibilidad de deturpación intencional por parte de los sujetos objetos de evaluación. Para que nos quede claro, esta palabrita que incluso es hasta como un poco trabalenguas,
deturpación. Si nosotros queremos contextualizarlo a un lenguaje más no tan espeso, sería deformación. Entonces, siempre existe la posibilidad de deformación intencional por parte del sujeto objeto a evaluación. Por ejemplo, tenemos casos de simulación de déficit cognoscitivo. Y pues bueno, si nosotros tenemos ya de entrada esta hipótesis de, ¿sabes qué? Este sujeto puede ser que nos arroje mm, una falsa, eh, una simulación, nos esté simulando su capacidad cognitiva. Ok, entonces para comprobarlo, pues bueno, vamos a necesitar apoyarnos de un instrumento que nos ayude a corroborar esto, el déficit cognitivo. Afortunadamente existen, esto es otro tema muy grande, muy aparte, existe una gama de herramientas de aplicación a la hora de evaluar, tanto para evaluación de violencia, para déficit cognitivo, para habilidades parentales, y son instrumentos pues, los cuales deberían de ser conocidos por aquellos que se acreditan como peritos expertos, ¿vale? En el área de la evaluación forense, el sujeto se presenta en la mayoría de las veces con una postura no colaboradora, intentando frecuentemente alcanzar un determinado objetivo que le proporcione beneficios personales. Estos beneficios, pues bueno, en concreto pueden ser beneficios económicos como tal. Entonces, se trata de crear justicia y si para esto es necesario hablar de la credibilidad del testimonio, del testimonio, pues bueno, vamos a necesitar aplicar una entrevista necesaria que nos ayude a ello. Ahora sí, vamos a ver lo que son las diferencias entre lo que es la entrevista clínica y la entrevista forense, ¿vale? El hecho de que yo sepa, de que yo sea clínico y que tenga 2 o 3 o 4 o 10 o 20 años de praxis clínica, eso como tal, pues no me acredita como tal en el campo de lo forense, ya que como lo mencionábamos al principio, el campo de lo forense necesita una especialización, necesita actualización constante y necesita un apego riguroso a la ciencia y a los protocolos establecidos. Para tener en claro cuál es la diferencia entre uno y otro, la entrevista clínica no pretende buscar la verdad en lo que se le relata al paciente. No emplea métodos para contrastar la fiabilidad de lo manifestado. Puede utilizar técnicas que requieren de una interpretación subjetiva para conocer la información aportada. No persigue una verdad legal en concreto. ¿Vale? En la entrevista clínica, tal cual lo que el cliente, paciente nos dice, es tal cual lo que se registra en nuestro expediente. ¿Vale? En la entrevista forense, por su parte, esta está caracterizada por una neutralidad escéptica. Las técnicas empleadas están asentadas en el conocimiento de la memoria, el lenguaje, así como apegadas a protocolos. Estas entrevistas están enriquecidas de la psicología de la memoria, ¿vale? Debido a que estas como tal, pues se centran muchas veces en ello, en el que el paciente, perdón, en el que no es paciente, en el que ella sea víctima, lo cuente todo, cuéntamelo todo. No existe como un lineamiento de preguntas. ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego qué hizo? ¿Y luego cómo lo hizo? ¿Y entonces dónde fue? No existe este tipo de preguntas, tiene un nombre en específico. Bueno, sino que están sustentadas en lo que es la entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva será la utilizada en el ámbito forense, específicamente en su etapa de la entrevista, ¿vale? Que se nos grabe que la entrevista cognitiva en su aplicación forense. Esta es la que vale, esta es la que se aplica, esta es la que funciona. Esta incluso nos ayuda a buscar contradicciones, nos ayuda a comprobar si lo que se está diciendo es real, ¿vale? Sin embargo, también tendremos que tener conocimientos de lo que es la memoria, cómo funciona, debido a que muchas veces pueden existir perturbaciones o alteraciones que son naturales en la memoria como tal. Y esto, pues bueno, puede ser meramente como consecuencia del acontecimiento, ¿vale? Entonces, que una persona difiera
en un aspecto del contexto, eso no va a delimitar la entrevista forense como tal, debido a que, pues bueno, se deberá de explicar cómo es que funciona la memoria, cuál es la psicología de la memoria, cuáles son las variables que ésta puede tener y cómo es que una persona después de un acontecimiento tiende a responder, ¿vale? Para tal, la psicología del testimonio, ¿vale? Entonces, esta es la solicitud de un informe pericial para valorar una declaración. Esta puede ser diversa y debe traducirse en términos psicológicos. Se distinguen tres ámbitos dentro de la psicología del testimonio. Esta necesita, la capacidad para proporcionar testimonio. Necesitamos calidad en el testimonio y necesitamos validez del mismo. Entonces, cuando el juez solicita este informe pericial para valorar la declaración como tal, pues bueno, nos puede pedir cualquiera de estas tres. O en su caso, las tres como tal. Necesito que esta persona tenga la capacidad para proporcionar el testimonio. Necesito que, si es que es una persona que tiene algún tipo de discapacidad, pues me lo haga saber y que si de ser necesario, pues simplemente el protocolo de entrevista a personas discapacitadas. Si es que la persona, si es que el testigo está puede ser, si es que el testimonio es de calidad. Y esto más que nada es la corroboración de que no existan falsas acusaciones, que no existan alteraciones o que la persona, el testimonio, no esté siendo orillada o chantajeada a decir cierto tipo de cosas. De eso se trata cuando hablamos de calidad del testimonio. Y pues bueno, la validez del mismo, que se corrobore, que se le presente. Sí, la persona tiene la capacidad, tiene la calidad y tiene la validez para que su testimonio sea considerado como tal, como herramienta. Entonces, estos tres puntos necesitarán el conocimiento previo, como lo mencionaba, de cómo funciona la memoria, de cómo funciona la cognición, de las alteraciones, trastornos y enfermedades psíquicas que siempre pueden aparecer. Y pues bueno, estas consideraciones pueden ser trastornos mentales, perdón, que como tal la supuesta víctima o testigo pueden desencadenar o pueden padecer. Sin embargo, pues bueno, existen en la ciencia estas cuatro consideraciones que a continuación vamos a ver. Estas tienen pues relación, como lo mencionaba, entre lo que es trastorno mental versus declaración del supuesto víctima o testigo. Como primera consideración, el trastorno surge como consecuencia de las experiencias surgidas. Esto creo que es como más que obvio, ¿no? La segunda consideración, la declaración sobre el supuesto acontecimiento es el resultado del trastorno y no reside experiencia en la vida. Tercero, la alteración psíquica perturba el funcionamiento de los procesos básicos que son indispensables para la capacidad de proporcionar un testimonio. Incluso, bueno, me gustó subrayar esta parte, decir, perturba el funcionamiento de los procesos básicos. Entonces necesitaremos respetar a la persona, necesitaremos que nuestros procesos estén apegados a lo humano y que no orillemos al instante a que una persona o sujeto nos dé una declaración, nos pueda brindar una entrevista, debido a que, pues bueno, puede que se encuentre en una alteración psíquica transitoria, la cual perturbe incluso su memoria, incluso su cognición, incluso su habla, ¿vale? El trastorno mental y el testimonio de la víctima no guardan ninguna relación relevante entre sí. De alguna manera, si se fijan, el punto A y el punto D tienen como un tipo de relación. Si los revisan, existe como un tipo de relación entre esto, pero también tiene su justificación como tal. Muy bien. Dando vuelta a la hoja de lo que es la segunda etapa de esta presentación, ya hablamos de lo que es lo forense, ya hablamos cuáles son su campo de acción, ya hablamos cuáles son sus metodologías, qué hace, un poquito de cómo lo hace y para concretar la tercera etapa de esta presentación,
pues necesitaremos introducirnos a lo que es el alcance criminal en relación a la psicología y su enfoque jurídico como tal, ¿vale? Para hablar de perfilación criminal, primero vamos a necesitar definir qué es perfilar. En este sentido general, al hablar de perfilar, se refiere a delimitar o describir algo, las características, los límites, acentuar o delimitar particularidades. En sí, esto es perfilar. El diccionario define la palabra como establecer claramente los aspectos particulares de una cosa para que sea más exacta y precisa. La perfilación criminal, pues, será ese proceso de investigación, ¿vale? Y lo que se busca es establecer claramente los aspectos, en este caso del agresor, las particularidades del acontecimiento, para que éste desencadene en una investigación científica correcta. La perfilación criminal. Esta disciplina de la ciencia es una disciplina de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen, con el objetivo de proveer información útil a la policía para capturar un delincuente desconocido. Es el proceso de inferir las características de personalidad distintivos de las personas responsables por la comisión de hechos delictivos. Esta investigación deberá ser rigurosamente, e insisto, como en todas las sesiones, apegadas a protocolos, ya sea al protocolo en apego a los derechos humanos, o si es tema de género, pues bueno, con los protocolos de género, o si se sospecha o si es una muerte violenta de una mujer, pues bueno, apegarnos a los protocolos de feminicidio. Para que esto nos ayude a hacer una correcta investigación, ¿vale? Perfilar se refiere a delimitar o describir algo, las características, los límites, acentuar particularidades. Se considera que la perfilación criminal corresponde y es una rama de la criminología aplicada, ¿vale? Entonces, aquí empieza a aparecer ya la multidisciplina en la que está inmersa en esto. Ya estamos hablando de que es parte de la criminología aplicada. Sin embargo, los psicólogos como tal tienen campo, pero precisamente los psicólogos forenses, los psicólogos jurídicos como tal. Y ya vimos por qué. Porque en tanto lo clínico como en esto, pues existen objetivos y herramientas distintas. Es el proceso en el que se busca identificar a las personas que han cometido una conducta delictiva o evidenciar las características de ella. Es un auxilio del órgano encargado de impartir justicia. La perfilación criminal, y esto gracias a los medios de entretenimiento, se ha visto como algo muy fantasioso, como algo, pues incluso como de magia, ¿no? Como que una persona con el simple hecho de ver a otra puede rastrear así su antecedente de vida, y entonces se abre una discusión si esta rama es ciencia o si es arte. En un principio la perfilación criminal era considerada como un arte, dado que se decía que la intuición o el instinto jugaba un papel importante e indispensable en el trabajo del perfilador. Sin embargo, se aplica un método racional de investigación proporcionado por ciencias como la antropología, biología, física, psicología, la medicina, la sociología y la criminología, por lo que es posible decir que es una investigación técnico-científica, ¿vale? Lo que les mencionaba, se cree, ojalá que se deje de creer pronto, que la perfilación criminal tiene que ver con el instinto, de que llegue el investigador, se pare en el lugar de los hechos y como en la película, ¿no? Como que cierra los ojos y empieza a hacer como una retrospectiva de los hechos y como una capacidad sobrenatural, ¿no? Que el perfilador puede tener. No, eso no es. No existe esto, y si lo existiera, oficialmente sería charlatanería, sino que nos apegamos a un método racional, a un método científico, a un método de investigación, y pues bueno, es mm, multidisciplinario, ¿vale? Porque no solamente entra en campo la psicología, sino también ya vemos
antropología, la medicina, sociología, biología y física, la criminología, y como tal, cada uno de ellos en lo particular pueden hacer también su peritaje. Se puede hacer su peritaje médico, su peritaje social, un peritaje biológico, antropológico, y lo que les mencionaba, el perito antes de iniciar con esto debe de tener acceso también, o por su parte debe de adentrarse en ellos, ¿vale? En estos informes, para tener una visión general de lo que está sucediendo. La investigación la investigación criminal tiene dos metodologías de hacer las cosas. Estas han cambiado, pero una fue después de la otra, por así decirlo. Una lo generan, o la aplican unas instituciones en particular, y la segunda como tal es la aplicación científica, ¿vale? Comenzamos con la metodología del sistema inductivo o la perfilación inductiva. La perfilación inductiva se fundamenta su estudio y conclusión en aspectos estadísticos históricos en la elaboración de perfiles. Un ejemplo de quien aplica el sistema inductivo es en su caso leía, por ejemplo, el actuar del FBI, en este caso de Estados Unidos. El FBI es una institución que ha despertado demasiado interés, demasiada inquietud por la gente. Sin embargo, ellos no hacen ciencia. Desafortunadamente, ellos no hacen ciencia, sino que se apegan más a este sistema inductivo, ¿vale? Entonces, generan sus conclusiones en aspectos estadísticos, históricos, en lo que es recabar entrevistas, ya sea de criminales o de personas ya reincorporadas a la sociedad o en testimonios como tal. Sin embargo, en contraste, la metodología del sistema deductivo es la perfilación deductiva que actualmente se utiliza, que utilizan los científicos para lo que es la perfilación criminal. Esta se realiza en lo individual de los casos, es un análisis individual de los hallazgos. Está fundamentado en el estudio exhaustivo de la escena del crimen y las evidencias presentes, tanto físicas como psicológicas, ¿vale? Entonces, uno se centra en los acontecimientos, en la evidencia que hay, en los números, en las estadísticas, en las declaraciones, y el otro lo hace más en particular. Y pues bueno, debería de existir a la hora de perfilar una integración de estos dos, pero en una cierta armonía, por así decirlo, ¿vale? Para que sea inductivo-deductivo. Los perfiles criminales que existen dentro de la psicología criminal son 4. Y bueno, el primer perfil es el de los agresores conocidos. Este se centra en el método inductivo, que es el que mencionábamos de esta corporación que es el FBI. Esta está caracterizada por agresores conocidos y extraen características generales en base a entrevistas, en base a testimonios, en base a narrativas que ellos mismos han dado como tal. Ese es el perfil criminal que tenemos, el de los agresores conocidos, y este se centra en el método inductivo. El segundo es el de los agresores desconocidos, y este es el segundo que les platicaba, que es el que se aplica actualmente por el gremio de la ciencia. Es el método deductivo y realiza inferencias con base en el análisis de la evidencia psicológica de la escena del crimen, ¿vale? Entonces, este es particular del caso y no se va a dejar influenciar por la estadística, por la documentación que puedan existir de crímenes que puedan parecer similares, ¿vale? Existe un perfil que es el geográfico. Este se centra en características y comportamientos geográficos del criminal. Podría llamarse también perfil de la escena del crimen. Ese es cuando se estudia como tal el contexto, como tal, el espacio, la región, el lugar del acontecimiento. Y se le denomina perfil geográfico. El cuarto perfil criminal que tenemos,
de alguna manera sí y no es criminal, porque este es aplicado por las corporaciones. Es el perfil corporativo. Este se usa en la perfilación de las empresas. Las empresas, pues, como tal, llegan a recurrir de los servicios de perfiladores para hacer investigaciones en su empresa también como tal. Para buscar defraudadores, para buscar, en este caso, robos, para buscar pues, perfiles que sean acordes a cierto tipo de actividades como tal. Entonces, funciona, aunque, pues bueno, esto es como que un poquito más aparte. Pero, pues bueno, creo que tiene también espacio en la discusión y pues merece ser conocido. Elementos del perfil criminológico. Existen tres elementos a la hora de perfilar y pues bueno, necesitamos hablar de lo que es la escena del crimen. Este como tal es el lugar de los hechos, es el lugar donde suceden los acontecimientos, es donde inicia el proceso de la investigación. Eh, Como tal, el investigador criminal no va a la escena del crimen en el momento. Y esto es algo que vemos en las series, que se encuentra, no sé, la matanza y llaman al grupo de CSI y van todos así como en un superavión y ya desde que van en el avión ya van haciendo como que sus deducciones. Incluso ya le está pidiendo al cuerpo de inteligencia que haga un rastreo de no sé qué tantas cosas, ¿no? Como tal, el perfilador criminal inicia su investigación en base a los indicios, en base a lo que se pueda levantar en la escena, ¿vale? Entonces, son dos campos de acción distintos. El del perfil, de la perfilación, que como tal es ciencia, y el del levantamiento del lugar como tal, que esto más que nada eso es técnica, ¿vale? No siempre el forense se para en la escena del crimen, ¿vale? Sino que como tal a veces se espera los indicios como tal. ¿Por qué? Porque son dos técnicas distintas. Uno es un técnico como tal en indicios y otro como tal es un forense. El segundo elemento del perfil criminológico es el modus operandi o la firma. Y bueno, como tal, estas son las elecciones, las conductas y los comportamientos realizados para consumar la conducta. Es lo que caracteriza como tal el acto realizado. La firma, por su parte, serán las conductas que revelan al delincuente. La motivación final, pues, del por qué, del por qué o del cómo se realizaron, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, van junto uno con la otra. Modus operandi y la firma. Y como tal, un elemento muy importante, último y no por eso menos importante, es la victimología. Conocer a la víctima. Conocer a la víctima ayuda a conocer al agresor, así como el tipo de relación que existió entre ellos. No puede existir perfilación criminal si no hay victimología, ¿vale? No se tiene que dejar de lado, así se esté buscando a la persona como tal, así se esté haciendo su perfilación. De igual modo, y en ciertos aspectos tiene que estar intrínseca la victimología como tal, conocer a la persona, conocer sus vínculos, conocer sus relaciones, ya que esto nos va a ayudar a la hora de generar la investigación como tal, ¿vale? Entonces, integra como tal, la perfilación integra a la víctima y como una herramienta de ayuda para conocer al agresor como tal. Y bien, muy bien. Tuve que ser un poco rápido, no pude detenerme en algunos aspectos debido a este acontecimiento bastante vergonzoso que se suscitó al principio. Sin embargo, pues bueno, nuevamente una disculpa y quiero que comencemos con la tercera etapa de este foro, ¿vale? Que es el foro de discusión, que es el foro de dudas, de comentarios y de aportaciones. Todo es válido y bienvenido, ¿vale? Siempre y cuando siempre esté en apego al respeto. La herramienta, la manera de hacerlo es muy fácil. Necesitamos activar nuestro micrófono a la hora de hacer nuestra intervención y vamos a desactivarlo cuando esta termine.
Todas las aportaciones son bienvenidas. Bueno, Hansel, si desactivaste la función, en este caso hay que aperturarla. Ojalá que podamos hacerlo sin problema alguno. Hansel, ¿estás por ahí? Bueno, si es que sus micrófonos están desactivados, por favor, háganmelo saber por medio del chat para que el administrador nos ayude a activarlos, si es que es el caso de que no pueden activarlos. Sí, efectivamente, están desactivados. Hansel, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Creo que lo perdimos a Hansel. ¿Tiene Patricia la mano levantada? Va, ¿me ayudas nada más a darles Pe- acceso a sus micrófonos, por favor? Sí, listo. Ya tengo acceso, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias, Hansel. Mil gracias, bien interesante tu plática del día de hoy. Tengo una duda. Para, por ejemplo, en un caso de incapacidad a un adulto mayor, ¿se requeriría la intervención de un forense? ¿La entrevista sería a través de un forense? Efectivamente, el forense es la persona encargada, responsable de hacer la entrevista. Y si estamos hablando de personas en vulnerabilidad o con discapacidad, esta entrevista deberá ser acorde a los protocolos establecidos para la entrevista a personas con discapacidad. Existe un protocolo como tal, tal cual podemos buscarlo así en Google, son de libre acceso y solo es necesario buscar protocolo de entrevista a personas con discapacidad. Y sí, será el psicólogo experto el que haga esta entrevista, en este caso al adulto mayor. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Pati. Muy bien, continuamos. Si existen aportaciones que quieran hacer, pues también es válido. Marta Adelante, Ábalos. adelante justamente Marta. Buenas noches. Sí, quisiera preguntarle sobre, usted mencionó lo que era neutralidad escéptica en entrevistas forense. ¿A qué es lo que quiere decir? Porque esa parte no lo entendí. Y otra pregunta, ¿hay pruebas psicológicas para saber, por ejemplo, en una empresa se podría dar pruebas psicológicas para saber si las personas de algún modo pueden ser no psicópatas o tengan algún problema, ¿no? Tengan unas personalidades referentes o no? Claro. ¿Qué pruebas psicológicas se les puede aplicar, ¿no? En una empresa? Por ejemplo, para trabajo. Claro. Comienzo con la primera pregunta. A lo que me refiero con este párrafo que dice,
neutralidad escéptica, sino se refiere a que de alguna manera no es que se dude del testimonio como tal de la persona, pero que sí de alguna manera se va a buscar la credibilidad de este. A eso me refiero con este escepticismo. Cuando una persona es escéptica es que es como que duda, como que tiene ciertas límites con lo que pueda ser eh, lo que se está diciendo como tal. Entonces, guarda esta distancia, guarda esta distancia. A eso me refiero a esto se refiere el texto con neutralidad escéptica. Y con respecto a la segunda pregunta, es una segunda pregunta muy interesante, dado que me comentas que en el ámbito laboral sí existen herramientas que nos ayuden a vislumbrar trastornos en específicos. Sí, sí existen herramientas en específico como tal, pero esto compete a lo que es la psicología organizacional, ¿vale? No tengo respuesta para darte cuál sería la batería que pudiese implementar un reclutador o el área de recursos humanos como tal para buscar este tipo de indicios. Pero sí, efectivamente, existen y se aplican como tal, pero esto compete a lo organizacional, ¿vale? Excelente. Sí, de hecho, hay varios instrumentos que se pueden utilizar. Si les interesa más esta onda organizacional, nosotros tenemos un diplomado que se pueden ingresar, pueden ingresar cada módulo, dura un módulo cada mes. Entonces, es gestión organizacional en el ámbito laboral. Entonces, ahí podemos observar varios detalles de este índole organizacional. Está Mónica con la mano levantada. Perdón, Miriam, Mónica y Bruno. Entonces. Adelante, Miriam. Sí, claro. Bueno, mi pregunta es sobre el abuso sexual infantil. Sí. Bueno, en la área esta sobre que vimos de la entrevista, ¿cuál sería el protocolo más adecuado? El protocolo adecuado es el protocolo tal cual, protocolo para personas víctimas de violencia sexual. Ok, entonces no importa la edad, es así simple. Es que el protocolo como tal, en su cuerpo va a delimitar cuál es su acción para niños, niñas o adolescentes y cuál es el contraste para personas adultas, por así decirlo. El mismo protocolo como tal va a hacer esta distinción. Ok, bueno, muchas Sí, gracias. pero es el protocolo de actuación para personas víctimas protocolo para actuación para personas víctimas de violencia sexual. Así lo puedes buscar en Google. A ver, ¿me lo vuelves a repetir? Para actuación. Protocolo de actuación para personas víctimas. De actuación. Ajá. Ok, bueno, muchas gracias. Hombre, gracias a ti, Miriam. Continuamos con Moni. Exacto, Mónica Hola Domínguez. Adelante. amigos, ¿cómo están? Hola, Moni. Saludos desde Mérida. Súper bien, como siempre. ¿No me ven, verdad? ¿O sí me ven? Sí, yo sí te veo. ¿Sí? Pues yo no me veo. Pero bueno, yo no me veo, pero me da mucho gusto saludarlos de verdad, como todas las tardes de los lunes. Me encanta este momento con los temas que presentas, Edgar. Me gusta mucho la parte en donde tú intervienes en la semana. Lo disfruto mucho. Babeo por eso era el emoji en el WhatsApp, ¿no? Babeo porque de verdad me gusta mucho. Y te voy a decir algo. Gracias, Moni. Adelante. Como aportación les digo que lo estaba yo buscando ahorita aquí en el internet, pero estaba yo un poquito ausente. Estaba yo buscando. Cada día más el psicólogo tiene que especializarse en el ámbito judicial porque tenemos una necesidad imperiosísima, quienes nos hemos dedicado a impartición de justicia, de estos asesores que se llaman peritos para poder tener
ese punto de análisis sobre la conducta de la gente que delinque. Entonces, cada día más, el psicólogo va a tener por sí misma la función abierta para poder opinar, para poder establecer un orden jurisdiccional, para poder tomar en consideración aspectos que no son del constante y cotidiano vivir en un procedimiento tanto penal como en el ámbito familiar, que cada día más tienen presencia los psicólogos. El ámbito, la psicología jurídica o la psicología en la que tú te estás enfocando, Edgar, sí o sí invita al psicólogo a que sepa cuáles son los formatos, cuáles son los materialmente elementos de un dictamen, cómo es esta taxonomía que se tiene que ocupar, cuál es el lenguaje que tenemos técnicamente que aprender como psicólogos en el ámbito jurídico. Ese es establecer un tema también. ¿Cuáles son la taxonomía que se tiene que ocupar en un dictamen? Lamentablemente, y lo digo porque estoy estudiando ahorita psicología y la verdad es mi primer quinto semestre, es que cuando estamos en la carrera no nos enseñan a redactar, ni siquiera nos enseñan a redactar algo relacionado con nuestra función como psicólogos profesionales. Esa es una muletita que, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana existe. Tal vez en otras universidades de carácter público no, pero al menos yo tengo en este momento relación con la Universidad Autónoma de Yucatán y tampoco veo ese panorama. Entonces, es importante que sepan que el psicólogo, a través de un juicio, tiene la categoría de un asesor, es un consejero de la impartición de la justicia. Y cada día más van a tener que estar vinculados con 2 páginas. La primera se las voy a poner en el chat, es una que se llama Semanario Judicial de la Federación, y ahí ustedes establecer, y te lo digo también como un tip para que puedas dar un psicoedúcate, cómo buscar la defensa de nuestro propio trabajo profesional como psicólogos. En estas jurisprudencias se establece que el trabajo del dictamen en psicología es prácticamente defendible en todos los aspectos y que lo que se narra por parte del profesional en psicología no es cuestionable para la gente que se vuelve parte o víctima o en su caso el presunto responsable. Lo que sí es importante es que yo les comente que las pruebas que se están haciendo en los juicios penales orales datan de 1943 y que ya es momento de cambiarla. Ya es momento, tenemos material muy, muy importante. Existe la grafoscopía, existe la grafología, existe la dactiloscopía, existe la interpretación del psicólogo para saber si estaba la víctima o si estaba en este caso el presunto responsable en un momento en el que carecía de capacidad para delinquir. Ustedes son, o nosotros, porque también yo me coso tantito en este tema, somos quienes vamos a hacer una diferencia. El método de la entrevista es el mejor, sí, el mejor método, pero ya las pruebas, por ejemplo, de la figura humana, de la narrativa del árbol, el test de la personalidad, estos amigos míos ya tienen 80, 90 años y ya el delincuente o el presunto responsable ya no es como hace 80 años. Entonces, la importancia de la psicología jurídica sí se tiene y va a aumentar. De ahí que es importante que se especialicen o nos especialicemos en este ámbito judicial y en este momento histórico en el que está cambiando la psicología. Un abrazo
Les mando un abrazo y gracias por permitirme compartir. Este es mi tema. Es el tema que más me gusta. Más. Digo, también me gusta el de Hansen y el de David también. Daniel. Pero Edgar, yo contigo me siento muy identificada desde el primer día. Excelente, Moni, muchísimas gracias. Es mutuo, Gracias. es mutuo el agradecimiento y la alegría de estar compartiendo este espacio, este foro. Y concuerdo con lo que mencionas. Qué bueno. Como Qué bueno. como lo mencionaba al principio, es una rama que al menos en México está desde el 1999, entonces está bastante fresca, está en inicios de explorarse, están realizándose interesantes estudios científicos, interesantes aportaciones, se están creando foros, se está empezando a hacer se está casi que invitando a fuerzas a profesionalizar académicamente a los sistemas de impartición de justicia. Llámese ministerios públicos, llámese procuradurías, llámese investigadores criminales, llámese perfiladores. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta de que dicen, no, es que la justicia en México no funciona. Pues sí, no funciona porque no se apegan a la ciencia, porque no se apegan a los protocolos internacionales, porque no los adaptan como tal a su normativa local. Por eso es porque no funciona. Ahí es donde aprovechan los defensores estas malas praxis para su beneficio como tal. Entonces sí, la psicología jurídica en su ámbito forense o criminal demanda una continua capacitación, una actualización de conocimiento, también la generación de conocimiento como tal, siempre y cuando pues estemos hablando de ciencia, porque esta tiene que ser la característica principal de este enfoque, la ciencia como sustento Ciencia, así es, sí. ante el foro, porque pues ante eso no hay objeción. Estoy de Muchísimas acuerdo gracias. a ti. Muchísimas gracias, Moni. Un gusto, como siempre, tenerte por aquí presente. Muchas gracias, igualmente. Es un A ti. gusto. Es mutuo. Continuamos con Bruno Rodríguez. Bienvenido. Muy buenas noches. Me gustó mucho su explicación acerca de la psicología jurídica y tengo dos preguntas. La primera es si me podría explicar en qué ámbitos de aplicación de la psicología jurídica, ¿no?, se utiliza en los juzgados civiles o laborales, se podría decir. Y la segunda es si es que me puede recomendar algunos libros de psicología forense, ¿no?, que le hayan ayudado a usted o que haya leído usted, por favor. Claro que sí. Mira, respondiendo a tu primera pregunta, la psicología jurídica entra en el modelo acusatorio siempre. El modelo acusatorio es un modelo, sería interesante, nos dices que eres de Argentina. Bueno, sería interesante que investigáramos cuál es el modelo de justicia que se aplica, si es en Argentina, en este caso. En México, te comento, tenemos el nuevo sistema de justicia que se implementa no hace más de 5 años y es un sistema acusatorio. Es un sistema acusatorio. 2014, ¿eh? 2014, 7 años. 7 años que tenemos este modelo acusatorio en el cual se da espacio a la psicología científica como tal, a la aplicación de ella como tal. Y esta puede tener espacio a la hora de una valoración de daño, por ejemplo, a la hora de un interrogatorio, a la hora de que se busca, por ejemplo, en lo familiar, se puede recurrir de un forense si es que se busca, si es que se está peleando entre dos partes la patria potestad de un menor. Se puede requerir la intervención de un psicólogo para valorar cuál es la figura que tiene las mayores habilidades paternales. Entonces, el campo de acción es muy amplio, desde interrogatorios, entrevistas, valoración de daño, credibilidad de testimonios, entrevista a testigos, etcétera. Es muy amplio el campo de acción y
pues sus métodos, como lo menciono, siempre apegados a protocolos y a ciencia. Y como literatura como tal, si me lo permiten, se los dejo por escrito en el chat para que todos al final los puedan tener por ahí. De igual modo les comento, he estado haciendo la práctica de que las personas que adquieren su constancia de participación, les hago llegar, aparte de las diapositivas presentadas, les hago llegar un juego de literatura acorde a este tema. Entonces, con mucho gusto te los comparto. Sí, nomás, profesor, ¿cómo podría adquirir esos, el PPT si es que me lo podría pasar? Claro que sí. Afortunadamente, muchos de ellos están en libre acceso, los más actuales están a la venta, pero con mucho gusto te comparto, ¿vale? Por favor. Muchas gracias. No, hombre, Gracias por... gracias a ti, hasta Argentina, ¿verdad? Perú. Perú. Perdón. Entonces, es interesante saber cuál es el modelo de justicia que se aplica en Perú. Si es el oral o si es el nuevo sistema de justicia. El tradicional escrito, ¿no? El oral o el tradicional Ajá, escrito. más que se me fue por completo el nombre del actual nuevo sistema de justicia. ¿Penal oral? ¿No? Partición de justicia oral. Bueno, en lo que se me fue, en lo que me regresa el nombre, pues bueno, sería interesante que indagaras cuál es el modelo que actúan, si es que ya se apegaron a al más actual, el que ya tienen la mayoría de los países desarrollados, o si actualmente están trabajando con el anterior. ¿Vale? Excelente, muchas gracias. Y Patricia, tenemos la manita levantada de Patricia. Sí, rapidito nada más, contestando la duda de la compañera Mónica. No te desesperes, compañera, si apenas estás en quinto semestre o tetramestre, como se llame, todavía no llegan a la parte de redactar un informe psicológico. Al menos en la escuela en la que yo estudié, a partir del séptimo semestre empezamos a ver la redacción de informes y ya para finalizar nuestra carrera, casi en todas las materias tuvimos que hacer un informe porque, bueno, ya trabajamos directamente con pacientes y tuvimos que dar un informe tal cual, con todas las formatos, con todos los protocolos, con todo lo que un formato clínico nos pide, porque bueno, para forense, pues sí necesitas la especialización y tener tu licencia o tu cédula de perito, ¿no? Para ejercer la forense. Pero en la clínica sí, claro que sí. Es muy interesante, es un poco laborioso, muy laborioso, pero muy padre la elaboración de los informes. Más adelantito, seguramente en tu universidad también te lo compartirán. Y si no, bueno, Hansel, pues ahí tienen un buen tema muy padre. La elaboración de los formatos, sí es muy interesante. Es un trabajo muy, muy padre. Sí, claro, incluso, pues bueno, llámese en el campo forense la elaboración del informe o en su caso, la elaboración del expediente clínico como tal. Los dos tienen sus particularidades y se apegan a ciertas terminologías o ciertas características a las cuales necesitamos apegarnos. Y pues si la academia como tal, si nuestra escuela no nos lo brinda, pues creo que esta nueva normalidad nos ha invitado mucho a la autonomía, a ser autodidactas, y creo que ese es un ejercicio que estamos haciendo en este espacio, creo yo, muchos de nosotros. Excelente. Pues muy buen cierre. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Ya nos salimos del tiempo otra vez por las los pequeños interrupciones al inicio de la sesión. ¿Qué pasó, mi amor? La puerta. Sí, qué bonito. Ahorita le cerramos. Bueno, muchísimas gracias. Ven, ¿quieres saludar? ¿Quieres saludar? Mira, saluda. Ahí estás, mira, chiquita. Mira, ahí te ves.
Saluda. Diles, hola. Háblales, diles, ¿qué onda? Diles, hola. Mira, todos te pusieron corazoncitos, mami. Ya termino. Muchísimas gracias. Nada más para cerrar, este es un manual para nuestro compañero de Perú, el cual puedes buscar libre acceso, Psicología Jurídica, de Ramón Arte, Francisco Farriña y Merced Novo. Te lo recomiendo, son solamente 278 paginitas. Excelente. Sí, justamente eso iba a comentar. Para poder, nos ayudan muchísimo adquiriendo su constancia de participación, porque gracias a eso nos ayudan a pagar las plataformas, a llegar a más gente y pues echarnos un taquito de vez en cuando. Entonces, tenemos un lema de que el que pueda apoyarnos económicamente, que nos apoye, el que no pueda, que nos disfrute. Entonces, muchísimas gracias. Miriam, ¿gustas comentarnos algo antes de irnos? Veo que tienes la manita levantada. Sí, ¿cuál sería el tema para el próximo lunes? ¿Estás dentro de uno de los grupos? Sí. Ok, si me das 48 horas hábiles, por ahí se los podré oficializar. Es que la vez pasada se los pude dar en el momento por el interés que despertó y porque nos quedamos un poco cortos. Entonces, con esto concluimos lo que es psicología criminal Edgar, y forense. ¿Vale? déjame dar un aviso parroquial. Adelante. Ahora sí que tomando en consideración lo que está diciendo Hansen. Adelante. Si aportamos el día de hoy, miren, ¿cuántos somos? Quedan Ahorita, 35. Llegamos a 70 hoy. Vientos. Sí. Bueno, pero si aportamos ¿cuántos pesos tenemos chance de aportar así como mínimo, Hansen? Cuesta 80 pesos la constancia de participación con el material didáctico. Las personas que ya, para no poner un mínimo ni un máximo, las personas que ¿cómo dirías tú? Que se rifen, ¿cómo dices? Que se discutan. Que se discutan. Yo les comparto 10 libros a Sea and Soul para que en este foro lo compartan también de manera gratuita. 10 libros. Como estudiante de la Universidad Veracruzana tenemos una biblioteca bien padre, incluso tenemos el acuerdo con la UNAM. Entonces yo los bajo, psicología jurídica, y se los paso a Edgar para que los que como dices, que se discutan. Excelente. Excelente, muchísimas gracias. Y ahí va, seguramente va a ir un dictamen ahí perdido. Bienvenidos. Y ahí va también mi aportación del día de hoy. Claro. Perfecto, muchísimas gracias. Abrazo. Que se les multiplique. Muchísimas gracias por estos aportes, por estos gestos. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, carnal, por toda la sapiencia compartida. Entonces, hombre, gracias a ustedes y sí, una disculpa a los invitados que continúan por el acontecimiento de la mañana. Fue muy vergonzoso, al menos para mí. De hace rato, güey. ¿Qué fue? Es un buen tema para tratar, y tú como en esta área de lo criminalístico y lo forense y todo, sería un excelente análisis de estas mentes que de alguna manera cometieron un crimen porque violaron nuestra privacidad, violaron nuestro espacio y nuestro espacio. Entonces sería un buen tema así como para una mesa de discusión de psicólogos que se la rifan en esta área. Excelente. ¿Qué pasó? Diga, ¿qué pasó? Se filtraron algunas personas, no sé, yo los escuchaba como argentinos, ojalá que no esté juzgando a nadie, pero empezaron a decir tonterías, empezaron a rayar la pantalla. Contenido pornográfico. Güey, embarazaste a alguien, contenido pornográfico. Yo escuché que embarazaste a alguien, yo no sé. Sí, ahí decían que habías embarazado a alguien, Edgar. Me estaban comprometiendo, entonces nada de lo escuchado es real, todo atiende al ocio de quizás de algún grupo de adolescentes,
Y pues sería interesante, sí, ¿no? Buscar un tema de adolescencia y criminalidad. ¿Qué les parece? Para el siguiente, ¿cómo lo ven? ¿Les Nada es gusta? casualidad. Por algo sucedió lo que sucedió el día de hoy. Adolescencia. Tienes tarea. Ahí te dedicaron la chamba. Excelente, entonces lo oficializamos, adolescencia y criminalidad para el próximo lunes. Entonces, de igual modo, estén pendientes para la sesión del miércoles y del viernes, respectivamente con Yo Hansel y con diría Demi. adolescencia e impunidad, ¿no? Voy a buscar un tema más pretencioso, pero de cajones vamos a hablar de adolescentes criminales. Si es que son criminales. Malditos marihuanos sin qué hacer. No, no, no. Eres psicólogo, Hansel, no hagas juicios. Sí, yo traté de ser muy tolerante y respetuoso con ellos. Entiendo que quizás no le estén pasando muy bien. Y pues nada, ojalá que sanen. Sí, ya les prestamos más atención nosotros que sus propios papás, pero bueno, efectivamente, vamos a concluir con esto. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya no les quitamos más el tiempo, su tiempo de su lunes. Les mando un abrazo hasta donde estén y me despido como siempre. Pórtense mal y cuídense bien. Vámonos, carnal. Chao. Chaito.